significa para nosotros la cruz de Cristo. Y la realidad es que nosotros, cuando hablamos de la cruz de Cristo, no solo para un día del año que vamos a celebrar y conmemoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, qué bueno eso, pero la cruz de Cristo es algo que todos los días nosotros tenemos que llevar y conocer el verdadero significado de esa gloriosa cruz. Como creyentes nunca podemos enfocarnos lo suficiente en la cruz de Cristo. La maravilla y el poder que encontramos en ella es algo que cada creyente debe continuamente buscar, procurar, conocer más profundamente. Y es lo que el Señor quiere en esta tarde, que nos profundicemos más en lo que realmente significa la cruz. La cruz es el arma más poderosa, es lo que nosotros tenemos, que es la base de nuestra fe, y todo lo que nosotros podemos disfrutar en esta tierra y en la eternidad es a base de la cruz de Cristo. Hoy nomás vamos a ver 3 aspectos sobre la cruz de Cristo, que realmente lo que significa para nosotros. El primer aspecto que vamos a ver es que la cruz de Cristo significa que somos perdonados. Segundo, es que la cruz de Cristo significa que somos amados. Tercer aspecto es que la cruz de Cristo significa que somos bendecidos. El significado de la cruz de Cristo, la importancia, nos las declara el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2, que dice, él hace esta declaración y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Esta es una declaración poderosa. Sabemos que Pablo era un hombre bien estudiado y sabemos que sabía algo más que la cruz de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que de todo lo que yo conozco, todo el conocimiento que ha adquirido, porque era un estudioso de la ley, de la palabra de Dios, pero de todo el conocimiento que ha adquirido, dice Pablo, lo más importante es la cruz de Cristo, el conocer que es la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, la cruz de Cristo es la cumbre de su obra, es el punto más alto de su misión aquí en la tierra. Es lo que la cruz de Cristo es. Entonces, nosotros tenemos que realmente poner énfasis, enfoque en la cruz de Cristo. Pero es difícil, a veces se adormece nuestro sentir, nuestra percepción de las cosas espirituales por las cosas que tratamos en la vida. Y veamos nomás simplemente aquellas personas que estuvieron en el momento preciso cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Me imagino esas personas que estuvieron presentes en ese día, realmente entendían lo que estaba pasando en su alrededor frente a sus propios ojos, comprendían la realidad de lo que estaban viendo. Yo creo que cada una de esas personas que se encontraban al pie de la cruz tenían diferentes perspectivas. Creo que el Caifás, el sumo sacerdote, yo creo que cuando él miró a Cristo en la cruz del Calvario, para él creo que fue realmente una conveniencia personal y política, porque por fin pudo silenciar a aquel que los confrontaba con su religiosidad. Creo que Caifás estaba muy satisfecho diciendo que bueno, que ya no va a estar hablando, que ya no va a estar aquí molestando. Creo que Pilatos también dijo, bueno, por lo menos ya me quité un problema político, porque Pilatos cedió porque la gente, la multitud gritaba por la sangre de Cristo, y por apaciguar a la gente, a la multitud, por quedar bien con los demás, cedió a que Cristo fuese entregado a muerte. Para él fue tan solo un logro político. Bueno, ya apacigué a la gente, todo tranquilo. Tal vez para él fue eso.
Tal vez aún para el ladrón que reconoció que algo había en Cristo diferente. Aquel ladrón que le dijo: por lo menos cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Será que este ladrón verdaderamente entendió la profundidad del acto? Tal vez lo que expresa allí la palabra de Dios, que cuando está reprendiendo al otro ladrón y le dice: bueno, tú y yo nos merecemos lo que nos está dando, pero este es justo. Tal vez para ese ladrón que reconoció que Cristo era un hombre justo y que era una grande injusticia que Él estuviera clavado en esa cruz, tal vez esa fue su perspectiva. Pero y aún los discípulos, ¿qué es lo que ellos estaban pensando? Confundidos, me imagino. ¿Qué pasó si Él estaba haciendo todos estos milagros? Pueden haber muchas perspectivas, pero la realidad, ¿será que alguna de esas personas que estuvieron allí presentes se pudieron dar cuenta de lo que realmente estaba pasando en ese momento? Lo que estaba pasando en ese momento cuando Cristo estaba colgado de esa cruz es que Él estaba haciendo expiación por nuestros pecados. Esa es la gran verdad de Cristo en la cruz. Él fue la expiación de nuestros pecados. Para poder entender más profundo esto, vamos a ver el primer punto, que realmente cuando Cristo estuvo colgado en esa cruz y derramó su sangre allí y entregó su vida, Él vino a hacer la expiación por nuestros pecados. Y porque Él hizo expiación por nuestros pecados, el perdón hoy tú y yo está disponible para cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26 dice el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, como propiciación por medio de la fe en su sangre, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa propiciación, cuando hablamos de la propiciación, ¿a qué se refiere esto? Imagínate cuando un judío, porque los primeros creyentes eran judíos, y ellos cuando leyeron estas cartas que el apóstol Pablo les llamaba, ellos no tenían problema en entender lo que realmente el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando él decía propiciación, porque ellos entendían su cultura. Y realmente un judío leyendo estas cartas en el primer siglo realmente lo estaba leyendo en contexto a su cultura. Ellos y estaban entendiendo la palabra propiciación de acuerdo a la celebración anual que ellos tenían del día de expiación. Y esto lo llaman ahora Yom Kippur, que se celebra a los judíos una vez al año. Este es el día más solemne para ellos, que ayunan en ese tiempo, y es el día que se ofrece, se pide perdón por sus pecados. Y ellos, cuando ellos leían esto que decía Pablo, que Cristo fue usado como propiciación para nuestros pecados, wow, ellos tenían un claro entendimiento. ¿Qué entendimiento tenían? El que ellos practicaban todos los años, repetían el mismo rito, todo año tras año. Para ellos era algo normal, algo práctico. En Levíticos capítulo 16, versículos 11 al 14, la palabra de Dios establece
esta celebración, y la instrucción era: hará traer Aarón el becerro destinado a su propia propiciación, hará la reconciliación por sí y por su casa, lo desgollará como sacrificio de expiación, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio para que esté sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Aquí estamos estableciendo el Señor: este es el patrón que quiero que sigan todos los años para esto. Y se tenía que presentar un sacrificio para expiación de los pecados de el pueblo personalmente, y también hacía otro sacrificio para los pecados del pueblo, y eso lo vemos en el versículo 15, que también tenía que rociar esta sangre. Y no sé si está la foto ahí del propiciatorio del arca, para que entiendan. Este es el mueble que se encontraba en el lugar santísimo, y ahí es donde la presencia de Dios estaba. Y la silla, el propiciatorio, que le dicen en inglés la mercy seat, la silla de misericordia, y en español le decimos el propiciatorio, que es donde allí se derramaba la sangre, se rociaba la sangre del sacrificio. Y no solo para los pecados del sacerdote, pero también los del pueblo, en el versículo 15, lo cual no lo vamos a leer. Y después que se ofrecía esa sangre, se rociaba allí en el propiciatorio. Dice que en el capítulo Levíticos 16, del versículo 20 al 22, dice: hacían otra cosa el sumo sacerdote. Dice: cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrio llevará sobre sí todas sus iniquidades a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrio por el desierto. Cabrío, perdón. Gracias. Después que se ofrecía el sacrificio de la sangre, después traían otro y vivo, y el sacerdote ponía sus manos y confesaba los pecados del pueblo sobre y después se dejaba ir al desierto. Y este concepto para nosotros es extraño, y decimos: ¿qué representa para nosotros? Porque a nosotros, la mayoría, cuando se nos habló de Dios, tal vez se nos dijo que lo único que Dios es amor, y la cual es verdad, se nos ha dicho verdad, pero no todo el concepto claro lo tenemos. Y se nos dijo: Dios es misericordioso, Dios quiere derramar su gracia sobre ti, Dios quiere perdonar nuestros pecados, sí, pero no es toda la verdad, y necesitamos entender este aspecto del propiciatorio, del sacrificio. Pensamos muchas veces, esto nos lleva a pensar que lo único que Dios tuvo que hacer es extender su perdón y decir: ¿sabes qué? Te perdono, ya me olvido de lo que hiciste. No es tan fácilmente, eso no pudo haber sido hecho, porque Dios no tomó una decisión solo de un aspecto, un lado, y pudo ignorar otro lado. Dios no pudo extender ese perdón ignorando su justicia. Dios no pudo ignorar su justicia. Cuando Él extendió este perdón, tuvo que satisfacer también su justicia, y por eso
Cristo tuvo que llevar nuestros pecados. Él fue el que llevó nuestros pecados. No solo Él derramó su sangre, pero también fueron sobre Él los pecados. Ese animal que mandaban, lo mandaban al final. Decía, lleva los pecados del pueblo. Así Cristo, nuestros pecados fueron sobre Él. Así que tuvo que satisfacer la justicia de Dios, tuvo que haber derramamiento de sangre. En Hebreos nos dice que la sangre de machos cabríos. Yo tengo problemas con eso de los dictongos, ¿verdad? ¿Dónde va el acento? Hebreos nos dice que la sangre de los machos cabríos no pueden quitar pecados. Eso nos dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Bueno, el sistema antiguo de sacrificar animales y rociar la sangre sobre el propiciatorio nunca salvó a nadie. Ninguno de esos sacrificios que hicieron año tras año tras año, nunca ninguno de esos sacrificios salvó a nadie de sus pecados, porque no había valor inherente, valor intrínseco en la sangre de un animal. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? Te preguntarás. Es que no era en base a la sangre de los animales del sacrificio, sino era en la base de la sangre de Cristo, que un día iba a ser derramada en la cruz del Calvario. En esa promesa los pecados del Antiguo Testamento fueron perdonados, en que un día el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios inmolado, Él iba a pagar por todos nuestros pecados. Gracias a Cristo. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Creo que hoy este es un punto muy, muy importante. No creo que voy a poder dar los demás puntos, pero es muy, muy importante que abramos nuestros oídos y entendamos la realidad. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás quiere engañarnos y estamos viviendo en los últimos días. Hay un gran engaño. Dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, porque Satanás engañará aún a los escogidos. Y es muy importante lo que Satanás, uno de los más grandes, yo digo, engaños que Satanás está operando hoy en día delante de nuestros ojos, y muchos no nos podemos dar cuenta de este gran engaño, que es el de minimizar, el de desvalorizar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes decir que Satanás puede desvalorizar o minimizar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Es muy fácil lo que Satanás está haciendo, y lo vemos hoy en día con tanta claridad como nunca antes se ve tan claro. Satanás quiere borrar la realidad del pecado. Satanás quiere borrar la realidad de lo que es pecado. Hoy en día Satanás está borrando las líneas de muchas cosas en el mundo. Hoy aún me he quedado con, Señor, asustada de ver a qué punto está llegando el enemigo, y el pueblo de Dios necesita estar alertas de lo que realmente es la verdad. Hoy está Satanás queriendo borrar líneas entre géneros. Ya no hay hombre ni mujer. Ya están haciendo un nuevo género, que ya no haya distinción entre qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Por qué Satanás está interesado en borrar géneros? Y no solo en géneros, pero en muchas áreas. Lo que Satanás está haciendo muy sutilmente, está diciendo en otros pecados que la palabra de Dios dice claramente que es pecado. Hoy le llamamos estilo de vida, preferencia.
Satanás está borrando muy estratégicamente la línea que define lo que es pecado. ¿Por qué lo hace? Hay una gran razón por qué Satanás lo hace, porque sabe que ya el sacrificio fue hecho, ya el perdón de los pecados está disponible para todos. Pero si Satanás puede lograr el mantenernos engañados de que estamos bien, ¿cómo entonces nos vamos a arrepentir de nuestros pecados? ¿Cómo entonces viviríamos y nos moriríamos en nuestros pecados? Porque no reconocimos el pecado que hay en nuestra vida. Somos engañados como nuestros primeros padres fueron engañados en el jardín del Edén. Vemos que como Satanás vino y engañó ahí teniendo una conversación con Eva. El proceso es el mismo que usa Satanás. El mismo proceso que usó con Adán y Eva lo usa con nosotros hoy en día. Primero lo llevó a cuestionar los mandamientos de Dios. Le dice Satanás: con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, con que Dios te ha dicho. Empieza con cuestionar. No, esto no puede ser malo. No, si yo no voy a hacerle daño a nadie. Yo nomás quiero, pues necesito compañerismo, necesito expresar mi cariño a alguien. Y te empieza a querer. Yo no estoy haciendo, no creo que Dios está diciendo esto. Yo no estoy queriendo hacer daño a nadie. Y empieza a cuestionar y empiezas a dudar. No, tal vez no sea esto. Y empiezas después a razonar. Te lleva a razonar tu pecado y a decir: esto no es pecado. Yo no tengo mala intención. Esto es parte de ser humano. Y empiezan las excusas y empieza el razonamiento y empieza a borrarse la línea clara de lo que realmente la palabra de Dios dice es pecado. Es pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que el enemigo no nos engañe, porque vamos todos sin excepción, somos engañados con esa decepción de querer cuestionar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Dicen: no, pero esta persona es muy suave. Aquellos que tienen preferencias de que sabemos que está en contra de la palabra de Dios, dicen: pero son personas tan lindas, amigables y son buenas, ayudan. No, y sí es cierto, todo eso es verdad, pero no deja de ser pecado ciertas áreas y no podemos ayudar. Nunca vamos a poder ser libres, verdaderamente libres, si no definimos lo que es pecado. Si yo no digo: Señor, he pecado. Dios no perdona excusas. Dios solo perdona pecados. Tenemos que reconocer nuestro pecado, que hemos fallado a Dios. Podemos salir con miles de excusas por qué hicimos lo que hicimos, pero nunca una excusa ha sido perdonada por Dios. Solo los pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios. Es necesario que confesemos, que reconozcamos que hemos pecado. Señor, no permitamos que Satanás nos engañe en querer borrar las líneas de lo que tu palabra claramente. No importa que lo que digan las leyes, no importa que lo que diga el mundo, que es esto, que es lo otro, lo que la palabra de Dios dice, eso es. Si la palabra dice es pecado, pecado es. No nos comprometamos con el mundo, porque cuando empezamos a ceder entra la confusión y el engaño a nuestra vida y nos lleva a pecar en contra de Dios, y al final nos vamos a quedar perdidos en nuestros propios pecados. Aunque Cristo ya hizo propiciación, ya satisfació la ira de Dios. Él llevó nuestros pecados. Él fue ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados. No podemos dejar que Satanás nos engañe, hermanos.
No podemos permitirlo, porque si no caeremos en la más grande, terrible situación. Hoy tenemos nosotros la verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió y fue el sacrificio aceptado y perfecto. Y porque ese sacrificio fue perfecto, yo hoy tengo perdón de mis pecados, y también cada uno de aquel que reconoce que ha pecado contra Dios, ese perdón está disponible. Oh Señor, gracias Señor. Líbranos de caer en excusas, Señor, que le llamemos errores o excusas, que porque me fue mal, que porque me trataron mal, porque tuve una mala vida. No hay excusa. Pecado es pecado, Señor, y tenemos que confrontarlo para que podamos ser perdonados, para que podamos ser libres del pecado. Porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que el Señor nos dice. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Es para los que no hay condenación, no para los que andan conforme a la carne, pero para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Para ellos ya no hay condenación. Gracias por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La segunda aspecto de la cruz es que podemos estar seguros que no solo nuestros pecados han sido perdonados, pero también somos amados. Somos amados, amados con amor eterno. Cuando Cristo fue a esa cruz y Él se fue colgado, ¿por qué fue que lo hizo? El acto de redención es un acto de comprar. Es un acto de que alguien valora a esa persona, a la persona que se va a rescatar. Porque redención es pagar el precio, es comprar a esa persona. ¿Y por qué Cristo pagó el precio por nosotros? Porque Él lo hizo, porque Él te ama, porque Él me ama. Simplemente no hay otra razón, porque Él nos ama. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y eso lo ilustra muy bien en la palabra de Dios a través de la vida del profeta Oseas. No voy a leer muchas escrituras, pero el profeta Oseas es llamado a hacer una tarea muy difícil, porque Dios le mandó que mostrara con su vida el amor, cómo era su relación con Dios y su pueblo. Y le dijo: ahora quiero que tomes a una mujer prostituta y te cases con ella y tengas hijos. Y vas a ver. Y después sabemos que esta mujer abandonó a su esposo, lo dejó y se fue tras otros hombres, y ella quedó al final en esclavitud, terminó en esclavitud. Pero el Señor le dice ahora: ve y rescátala, ve y rescátala. Y así dice el Señor: así es mi relación con él, con el pueblo. Dice Oseas capítulo 3 versículo 1 al 3, dice: y me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así, dice, así ama Jehová a los hijos de Israel. Así ama Jehová a Adriana. Así te ama el Señor a ti y a mí. Aunque ellos vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasa, entonces la compraré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Le dije: tú serás mía durante muchos días y no fornicarás ni te entregarás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. Dios
nos ama, y porque Él nos ama, Él nos ha rescatado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, porque tú y yo éramos esclavos del pecado. Estábamos esclavos no solo del pecado, pero de Satanás. Pero su palabra nos dice que Cristo vino a hacernos libres, libres, libres de la esclavitud de este mundo. En Gálatas 4:3, así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No volvamos a la esclavitud del pecado. No volvamos una vez más a ser atados por el enemigo. Cristo ya pagó el precio. Pero Satanás viene y nos engaña. Así como Gomer vino, fue rescatada, la tomó el profeta, le dio lo que necesitaba, una casa, cuidado, la amó, le quiso proveer una vida decente, una vida buena para ella, pero ella dejó todo lo que se le había ofrecido y fue otra vez a vivir una vida de pecado, volvió a la esclavitud. Y porque todos somos igual que Gomer, somos engañados. Muchas veces Satanás viene y nos quiere engañar con este pensamiento diciendo: oh no, no eres libre. Sí, no eres libre hasta que no hagas lo que tú quieres. Hasta que tú hagas lo que tú desees, entonces verdaderamente eres libre. ¡Qué engaño, Satanás! Y empieza a decir: lo que te haga de placer. Verdaderamente eso es lo que es cuando tú eres libre. Y eso es un engaño de Satanás. Lo que Satanás dice que es libertad, realmente es rebelión contra Dios. Es la gran mentira que Satanás nos quiere engañar. Decir que porque yo ya tengo mayor de edad y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Aunque tenga 100 años, aunque tenga 120 años, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Lo único que quiero hacer es la voluntad de Dios en mi vida. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, el poder hacer su voluntad y no la nuestra. Si no, caeremos y seremos engañados en rebelión contra nuestro Padre. Muchas veces Satanás, especialmente cuando estamos jóvenes, nos viene y nos pone esos pensamientos de que ahora yo puedo tomar decisiones. No. Seamos niños, seamos adultos, seamos ancianos, no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. No nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Hoy le pertenecemos a Él porque fuimos comprados con precio de sangre. Le perteneces a Cristo Jesús. Él es tu dueño, Él es tu Señor. Y porque Él es nuestro Señor, a Él queremos complacer. A Él anhelamos complacer. Gracias, Señor, porque tú nos das esta libertad. Gracias por amarnos tan tremendamente. Jeremías 31:3 lo expresa en una bella forma. Dice: Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Muchas veces no hemos sufrido las consecuencias inmediatas de nuestro pecado, pero ha sido por el amor de Dios. Dios extiende y está siendo paciente, pero llega un momento que el Señor vamos a tener que pagar por nuestros pecados si no recurrimos a la sangre que Cristo provió para nosotros. Su amor es el que lo lleva a esto. Y me encanta Juan, obviamente uno de los versículos más conocidos en la escritura es Juan 3:16. Y estas son palabras de Jesús. Esta semana yo me impactaba cuando decía: Señor, estas son tus palabras, Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios. No existe un ser humano que no sea amado. Si tú te sientes que no eres amado, que nadie le importas, esa es una mentira del mismo infierno, porque su palabra dice que Dios amó, que Dios te amó y me amó. Todos
ser humano, no existe una persona que no sea amada por Dios. Dios, su amor fue lo que lo llevó a entregarse por ti y por mí, a pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Pero Él nos rescató de las garras de Satanás porque Él nos ama. Él nos ama. Jesús es el único que puede llenar la necesidad más básica del ser humano, y es el ser amado. Todos anhelamos el ser amados, y hasta que no lleguemos a esta realidad, a esta verdad de que solo el amor de Dios puede satisfacer nuestra necesidad, podemos terminar como Gomer, que ella, aunque tenía un esposo que la amaba, que la cuidaba, ella se fue tras otros amantes. O podemos terminar como la mujer samaritana que buscó el amor en tantos esposos y no lo encontró, hasta que encontró a Cristo Jesús junto al pozo. Tuvo un encuentro con el verdadero amor, y entonces su alma fue saciada. Hasta que no tenemos un encuentro con Él, con Cristo Jesús, hasta entonces nuestra alma solo entonces podrá ser saciada. Solo Cristo puede satisfacer esa necesidad que hay en nuestro ser. El amor de Dios nos hace libres, y podemos estar seguros en Él, porque es su amor el que lo llevó a entregar todo. El amor es algo que se sacrifica. Tercero, voy a terminar rápidamente. Tercera cosa que significa la cruz de Cristo es que somos bendecidos. Por la cruz de Cristo hoy tú y yo podemos disfrutar de esta bendición. Gálatas 3, versículo 10 al 14 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y porque la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí nos habla que Cristo tomó nuestra maldición. Él se hizo maldición en esa cruz. Él se hizo. Cuando entendemos lo que esto significó, no vamos a menospreciar este sacrificio. Cuando entendemos lo que realmente las consecuencias de la maldición. Sabemos que en Deuteronomio, ahí encontramos en el capítulo 28 que Moisés les habla al pueblo y dice: si obedecen a Dios, esta es la bendición. Pero si no hacen la voluntad de Dios y son desobedientes, esta es la maldición. Y ahí hay una lista de todas estas cosas, consecuencias de la maldición. Pero ¿qué es realmente? ¿Cómo podemos sumarizar qué es la maldición? Una palabra, una oración sencilla que nos da un sumario de lo que realmente es la maldición. Bueno, comparémoslo con lo que la palabra de Dios dice que es la bendición. Y en Números capítulo 6, versículo 24, Dios instituye la bendición sacerdotal sobre su pueblo. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. La bendición suprema que existe en esta vida es ver el rostro de Dios. No hay bendición más grande en esta vida. Podrás desear carros, podrás cosas temporales de esta vida, pero la bendición suprema es el poder ver el rostro de Dios. Entonces, si sabemos que la bendición suprema es poder ver el rostro de Dios, que su rostro
sea resplandeciendo sobre nosotros. ¿Cuál es la maldición? La maldición es entonces que Dios esconda su rostro de nosotros y nos abandone. Y es exactamente lo que Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él, en Gálatas 3, versículos 13 al 14, dice que Él se hizo maldición por nosotros. Maldito todo es el que es colgado en un madero. Él fue y se hizo maldición. En Marcos 15:34, Cristo Jesús en ese momento dice que la palabra de Dios que Él exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el rostro de Dios Padre tuvo que voltearse y fue escondido del rostro de Cristo Jesús. La maldición, el terror más horrible que un ser humano pueda experimentar es que el rostro de Dios no esté reflejándose en ellos. Cristo en ese momento sufrió cuando Él estuvo colgado y Él que exclamó en ese momento: ¿por qué me has desamparado? Muchos nos enfocamos cuando hablamos del sacrificio en la cruz de Cristo, en su sufrimiento físico, y hablamos de la flagelación, de lo que Él sufrió físicamente. Pero la realidad es que muchos han muerto muertes terribles físicamente, igual que Él, pero ninguno llevó la maldición de nuestros pecados. Solo Cristo. Cuando Cristo estuvo colgado en esa cruz, fue la cosa más horrible, más repugnante, más detestable, más vil que existía en el universo, porque fue hecho maldición por ti y por mí. Y por eso el Padre tuvo que voltear su rostro, para que ahora Dios pueda ver su rostro, tú y yo, a Él. Porque Él sufrió el abandonamiento de Dios Padre. Hoy tú y yo podemos tener esa comunión con Dios. Hoy, Señor, hoy puedo levantar mi rostro y saber que tu rostro resplandece sobre mí, Señor. Ese rostro glorioso, Señor, que es tu bendición, Señor, sobre mi vida, Señor. El poder entrar ante tu presencia confiadamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Dios, gracias por tu pueblo. Yo te quiero decir, iglesia, tú eres pueblo bendito. Tú eres bendito porque tienes acceso a su presencia. Hoy tienes acceso. Esa es la más grande bendición que tenemos. Acceso. Él sufrió el desamparo, el abandono de Dios, para que tú y yo pudiéramos recibir ese abrazo, esa aceptación cuando llegamos ante su presencia. Dios está queriendo que tú y yo entendamos la bendición de lo que la cruz es. Cuando Cristo declaró en Juan 19 y dice la palabra que antes de entregar su espíritu, Él exclamó y dijo: consumado es, consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado en ese momento? ¿Qué fue lo que fue consumado? Porque Él estaba llevando la maldición tuya y mía, mi castigo. Cristo estaba exclamando: se termina la humillación, se termina el sufrimiento, se termina la maldición en esta hora. Se corta toda maldición porque Cristo tomó nuestro lugar. Consumado es. Hoy no tenemos que vivir en pecado, bajo el peso que el pecado causa. Yo solo me puedo imaginar
Muchas veces vemos cuadros antiguos de la crucifixión de grandes artistas y lo ponen a Él en una forma muy solemne, muy pacífica. Pero la realidad es que Cristo llevó el pecado de toda la humanidad en ese momento. Si cuántas veces podemos ver en la transformación de una persona que está siendo arrastrada por el pecado, vemos físicamente cómo se empiezan a deteriorar. Ahora imagínate cómo se miraba Cristo con todos nuestros pecados en ese momento. El peso que Él cargó, la culpa que Él llevó, que fue tuya y mía. Tu culpa y mi culpa. Pero dice Jesús, consumado es. No más maldición. No más condenación. No más condenación. No más abandono. Hoy podemos decir que somos perdonados, amados y bendecidos gracias a la cruz de Cristo Jesús. Esa es la forma que Dios quiere que cada uno de sus hijos vivamos diariamente.